Un saludo a todas y a todos. Soy el profesor Julián Tole, director del Observatorio Latinoamericano de Empresas y Derechos Humanos de la Universidad Externado. Hoy quiero hablarles desde ACOLDE, la Asociación Colombiana de Derecho Internacional. Un tema que para muchos les podrá parecer extraño, para otros incluso de hablar de dos áreas que parecen opuestas, contradictorias. Derechos humanos y empresas. ¿Cómo lograr poner a dialogar estos dos lugares que parecen en muchos de los casos, entrar en colisión? Quiero hablarles de dos temas o dividir en dos temas esta pequeña charla. El primer tema, ¿cómo ha evolucionado? ¿Qué ha significado entonces esa relación desde una perspectiva de la regulación internacional? Y otro tema que va relacionado a qué está pasando en el contexto colombiano. Entonces, una introducción, aspectos generales. Parece muy reciente el debate, sin embargo los antecedentes son de los 70, en donde en el marco de las Naciones Unidas se lanza el primer diálogo, el primer espacio para tratar de buscar soluciones a algo que, repito, resulta casi irreconciliable a lo largo de la historia. ¿Cómo humanizar, algo irónico, el homus económico? ¿Cómo lograr que la perspectiva, la racionalidad de los negocios, de la actividad empresarial, tenga como límites, como última ratio, los derechos humanos? En los 70, organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la OIT y la recién, porque estaba muy reciente, OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se sentaron a tratar de crear unas buenas prácticas, unos códigos básicos, en donde desafortunadamente, por la crisis de esa década, la crisis del petróleo y de la deuda, quedó un poco en el olvido. Eso es simplemente un antecedente, los 70. Posteriormente, con la llamada década perdida de los 80 y sobre todo en América Latina, se abre a un nuevo modelo económico que es el modelo neoliberal. Ese neoconstitucionalismo latinoamericano incorpora perspectivas, corrientes de pensamiento neoliberales que hacen que la empresa y la actividad que se había encontrado cerrada por un gran tiempo, casi 40 años de proteccionismo, de paternalismo económico en América Latina, pues se abren los mercados y nos llega otra vez esa empresa transnacional y también hay que decirlo que se fortaleció de una u otra manera y se volvió mucho más heterogénea la empresa nacional. Sin embargo, este periodo, con la llegada de los 90, se empiezan a dar grandes crisis en la relación de actividad empresarial y derechos humanos. Bastante publicitado y conocidos son los casos, por ejemplo, en África, de la Shell, a propósito de estas petroleras y los conflictos que se dieron con grupos y población keniata. También es famoso en América Latina los casos en el Ecuador, a propósito de compañías norteamericanas también petroleras, en Colombia con la BP, y a lo largo y ancho del mundo, esta apertura hizo que se diera una serie de desmedidas, ¿no?, en donde la actividad empresarial, entendida como un valor importante para el desarrollo económico, pues no tenía límites en ese principio, en ese inicio de la llegada de la década de los 90. Son las organizaciones no gubernamentales, la sociedad, la que se empodera y empieza a hacer presión desde la base. Poco a poco, a mediados de los 90, las empresas, sobre todo la gran empresa y la transnacional, empiezan a hacer una autocrítica a propósito de esa mala reputación que tenían diferentes sectores, no solo el minero energético o el petrolero. Esto también se vio, por ejemplo, con casos como el de Bangladesh, ya habían entrado o a finales de la década de los 90, o en la propia China, a propósito de una serie de compañías de textiles y de moda como Nike o Adidas, etcétera, en donde casi todos los sectores estaban bajo la lupa de cuáles eran esos límites, qué responsabilidad tenían frente a los derechos humanos. Es así que la propia empresa, y aquí entramos entonces, después de los antecedentes,
con la fase de concientización. Es decir, la empresa empieza a volverse o a tener elementos éticos desde la voluntariedad a transformar esa racionalidad del negocio. Ya no solo la empresa responde frente al lucro, no solo es responsable frente a sus socios a hacerlos más ricos. Aquí empiezan a autoevaluar y autocriticar cómo están haciendo negocios y cómo generar entonces una serie de impactos positivos que en última tenían que ver con el goodwill, es decir, cómo me ve el comprador, cómo me ven los mercados. Aquí nace una perspectiva que puede ser el antecedente de lo que hoy tenemos, que es la responsabilidad social empresarial. Estos son comportamientos o buenas prácticas voluntarias de cada empresa. Por fortuna, la comunidad internacional y foros económicos como el Foro Económico Mundial, sobre todo el de Davos, el de 1999, ponen sobre la mesa, un poco presionados por las Naciones Unidas y por el secretario de ese entonces, el secretario general Kofi Annan, en donde empiezan a construirse unos estándares desde la responsabilidad empresarial, social empresarial, y esos estándares se ven resumidos en una gran declaración que se llama Global Compact, el pacto global acerca de cómo comportarse las empresas frente a esos impactos en derechos humanos. Insisto, es un primer paso, es la voluntariedad, pero ya fue, por lo menos, poner sobre la mesa un debate que parecía que estaba oculto, pese a que todos los medios de comunicación día a día mostraban escándalos, problemas, impactos gigantescos. Sin mencionar, por ejemplo, el impacto de las farmacéuticas a propósito de enfermedades tan graves como el VIH, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad de una farmacéutica frente a esa gran crisis humanitaria de salud pública que era el VIH en los 90? Ese entorno, es decir, la conciencia de los empresarios en esos foros internacionales, más la presión de ONGs, da una serie de escenarios propicios para dar un cambio y un salto al menos cuantitativo, es decir, que se volviera transversal, universal el debate. Bajo ese escenario nos llega entonces el nuevo milenio. Con el nuevo milenio hay un alto en el camino, sobre todo a propósito de qué significaba esos procesos de apertura económica, esas ideas neoliberales, un capitalismo bajo una nueva revolución industrial, esta vez la de las TICs. Esas tecnologías de la información y la comunicación hacen que sea mucho más visible los efectos de las empresas y la sociedad, no digo que está más madura, pero por lo menos más informada y más alerta a propósito de esos impactos. El nuevo milenio entonces nos trae, a partir del 2000, un escenario que creo yo que ese sí es el primer parteaguas para entender la relación de empresas y derechos humanos, que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, con ese gran compromiso de rondas en diferentes escenarios a propósito del nuevo milenio. Los ODS son un punto de partida que hoy viéndolos a la distancia, han significado que la empresa empezó a crear al interior, ad intra, direcciones, oficinas especializadas en este tema. Lo llaman el derecho corporativo el sistema integral de riesgos. ¿Cómo gestionar riesgos? Y estos riesgos obviamente incluían a los derechos humanos. Así pues, entonces, a partir del 2000, se genera un nuevo escenario en donde las Naciones Unidas toman el liderazgo y sobre todo toman el toro por los cachos, ¿no? En el sentido de llamar a las empresas, llamar a los estados, y progresivamente desde el 2006 hasta el 2011 se crea ahí sí el hito más importante para esta evolución de cómo se ha mirado, cuáles son las perspectivas que existen en el derecho internacional de la relación. Pasamos entonces de la ética, de la voluntariedad, de la responsabilidad social empresarial a estándares internacionales. En el marco entonces de las Naciones Unidas, bajo el liderazgo de un grupo de trabajo en donde el profesor John Ruggie genera una serie de estudios, de informes, que se concretan en el 2011 con una resolución de Naciones Unidas en donde nace entonces el hito, como les había señalado, los principios rectores de empresa y derechos humanos. Esa, para mí, se volvió el marco, o si ustedes lo quieren también ver un poco más simbólicamente, es la caja de herramientas. ¿Por qué?
Aquí este es el recipiente en donde a partir de ese momento se fue llenando de diferentes instrumentos que hoy hacen que el régimen que regula la empresa y los derechos humanos sea bastante complejo incluso de entender, ya que está compuesto de una serie de mecanismos de soft law que tienen muy variada naturaleza. Unos de origen, por ejemplo, de organizaciones internacionales, otros de origen empresarial, gremial, otros desde incluso hasta las ONGs. Entonces, esta caja tan diversa hace que tengamos un reto bastante interesante desde el derecho internacional para entender cómo lograr articular todas esas herramientas que sirven para muchas cosas. Incluso hay políticas públicas dirigidas para tratar de mejorar esta relación. Los principios rectores, como esa caja de herramientas, como ese recipiente, se erigen a partir de 3 pilares. La obligación de proteger por parte del Estado, el deber de respetar por parte de las empresas y una obligación de doble vía para las empresas y el Estado de remediar, de reparar. Esto ha tenido diferentes lecturas de estos principios y estos pilares. Unas positivas, en donde, según un sector de la doctrina, es el punto de partida, el comienzo, para generar todo un debate y sobre todo el paso de esa voluntariedad, de ese elemento ético a un elemento de estándares en derechos humanos. Los principios rectores traen los derechos humanos por primera vez a la empresa y la proponen y sobre todo la moldean a partir de, creo yo, el corazón de los principios, que es la debida diligencia empresarial. Estos 3 pilares entonces son desarrollados a partir de unos principios operativos que otro tipo de organizaciones, que otro tipo de escenarios han permitido que le cojan mayor fuerza y se vuelvan más vivos o más cercanos para las empresas. Me explico. La OCDE, a partir del 2011, lanza unas directrices para las empresas, en ese momento multinacionales, así lo llamaron, pero esa iniciativa de la OCDE hoy es mucho más generosa, rica, que por ejemplo trae una guía de debida diligencia explicando cómo debe ser ese comportamiento prudente, continuo y razonable que debe tener cualquier operación empresarial para evitar impactos a derechos humanos. Además de eso, se ha especializado de acuerdo a sectores. Entonces la OCDE trae unas directrices o todos unos lineamientos para las mineras, para las cadenas de suministro, etcétera, etcétera. Eso en el caso de la OCDE. Esto ha ocurrido en otros escenarios del derecho internacional y por eso quiero empezar a acercarlo a nosotros, a Colombia, a nuestra región. Y el sistema interamericano hoy tiene un lenguaje, tiene una actitud pro empresa y derechos humanos, sobre todo a partir del 2019, con el informe de la Redesca, de esa relatoría de derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. La Redesca lanza un informe de estándares interamericanos para entender la relación de empresa y derechos humanos, sobre todo desde ese punto de partida, como ya les he señalado, que se llama principios rectores. Esto ha generado, al menos desde los gobiernos, una obligación de ser más conscientes de qué significa atraer inversión, qué significa impulsar a la empresa nacional, porque debe tener como mínimo en la obligación advertir que los derechos humanos son un compromiso de cada uno de nuestros estados y sobre todo en el caso colombiano, y debe además establecer toda una serie de regulaciones, de escenarios propicios para que esta transformación de la cultura empresarial se lleve a cabo desde esta orilla que son los derechos humanos. Aquí juega un papel importantísimo y por eso quiero resaltar y paso a la segunda parte, cuál ha sido el lugar de Colombia en esta escena internacional de la relación de empresa y derechos humanos. Los invito a leer uno de nuestros últimos libros en el observatorio, que se llama Desafíos de la regulación de la relación de empresa y derechos humanos, cómo proteger, respetar y remediar. En ese libro, que ustedes lo pueden encontrar online en el link del observatorio, ahí hacemos unas reflexiones a propósito de Colombia, ¿qué ha hecho al respecto?
y en general América Latina. En el caso colombiano, tengo que resaltar que a partir del 2014 nosotros fuimos el primer país no europeo en asumir los principios rectores con un elemento que ha sido una de las puntas de lanza o de las banderas de estos principios, que es un punto de contacto llamado Plan Nacional de Acción de Empresa y Derechos Humanos. En el caso colombiano, liderado por la Consejería de la Presidencia para los Derechos Humanos, en donde establecen toda una serie de lógica. Ellos lideran la gobernanza de esta política pública y hacen que todo el Estado, desde diferentes ramas, a diferentes niveles, se comprometa con esta nueva política de empresa y derechos humanos. Sin embargo, cuando se lanza el primer Plan Nacional de Acción en el 2015, con una vigencia de 3 años, tuvo algunas críticas, y por eso estos 10 años de principios rectores y estos ya 2 planes de acción colombianos, pues nos deja algunas lecciones a propósito de cuál es el papel de Colombia. La primera es que definitivamente nos ha faltado más voluntad política, compromiso serio de Colombia en diseñar o en tratar de que esta política sea más estructural, que no sea una política de gobierno sino de Estado, que entienda que independientemente que sea el expresidente Santos o el presidente Iván Duque o el que venga, todos deben tener esa lógica de los principios rectores. Y los avances no pueden ser empíricos, tienen que ser avances desde la racionalidad del diseño de estas políticas. Sin embargo, hay que decir que hay algunos sectores en Colombia económicos que han liderado el cambio, que muestran o que nos dan luces en el sentido de ver esperanza hacia el futuro. Hablo especialmente del sector energético, en donde con ese compromiso en la transición a energías renovables o energías limpias, han creado o han puesto en el corazón de esa transición a los derechos humanos. Ser sostenibles, partir de esa lógica de energía verde, energía limpia, se ha hecho desde una responsabilidad de debida diligencia en derechos humanos. Así que este es un sector que puede ser el ejemplo. Hay otros que les falta muchísimo trabajo, que no voy a entrar en, porque este video no hace parte de ello, pero a donde quiero llevar para concluir es que los principios rectores sí muestran una luz más grande, más internacional, y es que hoy el derecho comunitario europeo, bajo una directriz, ha establecido la debida diligencia como una prioridad para los estados europeos. Siguiendo el ejemplo de tal vez en la primera ley de debida diligencia, que es la francesa del 2016, hemos encontrado como un efecto dominó en todos los países europeos. Hoy tenemos Alemania, una ley que entró en el junio de debida diligencia. Ya tenemos al menos 3 leyes que se encuentran en debate o próximas a entrar en vigencia, como la de Noruega. Tenemos una ley que es un poco más específica, que es la de Países Bajos, a propósito de ley de debida diligencia de trabajo infantil. Pero ese es digamos, la tendencia y hacia donde tiene que ir Colombia. Es necesario construir esa debida diligencia desde ese poder que es el legislativo. Tener una ley que haga a las empresas, obviamente construida desde el consenso, obviamente que sea una ley en donde, pues al menos, Colombia como sociedad entienda la importancia de que el sector empresarial se involucre con esos mínimos de garantías en derechos humanos, que se involucre entendiendo que esto no es un problema de goodwill o de un efecto reputacional. Esto tiene que volverse una condición sine qua non de ese know-how de la operación, para que a futuro las empresas en los diferentes sectores tengan o puedan ver un futuro promisorio, un futuro real. Porque ya el cambio climático no es una cuestión, un debate académico, ni mucho menos de científicos. Lo vemos día a día. Ya vemos también problemas profundos de una extinción cultural y física de pueblos originarios o comunidades indígenas. Esto es algo que solo al abrir una ventana, al leer un periódico, lo estamos viendo en las calles. Entonces es una cuestión urgente. La debida diligencia, como el corazón de este debate,
aquí nos muestra un ejemplo muy claro para Colombia en cuál pueden ser los efectos, y es el caso Grupo Casino y Grupo Éxito versus comunidades indígenas de la Amazonía colombiana y brasilera. Por primera vez, un grupo vulnerable de pueblos indígenas demandó ante tribunales franceses en aplicación de la ley de debida diligencia a esta transnacional que opera también en Colombia, que es el Grupo Éxito, por el comportamiento y por los impactos en los derechos no solo de esos pueblos indígenas, sino en el medio ambiente, de la cadena de suministro. Ojo, no fue los almacenes Éxito que todos conocemos, son sus proveedores de carne. Entonces aquí rompe con la teoría de la responsabilidad en cuanto a ser territorial, en cuanto a ser personal. Aquí estamos hablando de responsabilidad solidaria de la empresa matriz con su cadena de suministro. Estamos hablando de responsabilidad internacional, etcétera, etcétera. Esas son las luces. Con esto los invito a que sigan entonces el Observatorio Latinoamericano de Derechos Humanos y Empresas de la Universidad Externado. Muchas gracias y espero que disfruten este video.